Hola hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta presentación en el cual simplemente tratamos de mostrarles 7 de los errores más comunes que la gente suele repetirse entre ellas, incluso en ocasiones entre los propios cristianos, pero que en verdad estas no están en la Biblia. Nuestro afán es simplemente mostrar lo que dice la palabra en la exactitud de la misma, con la intención de que podamos seguir la palabra en lo que es lo correspondiente a su verdadera identidad. El primero de ellos, hermanos, se refiere a aquella idea que tenemos en el imaginario de que cuando pensamos en un ángel, éste posee alas. Sin embargo, analicemos lo que dice la palabra y observemos lo que es la verdad en este aspecto. En el cristianismo, los ángeles son considerados seres espirituales creados por Dios con diversos propósitos, y uno de ellos es ser mensajeros del Padre Celestial. Son por lo tanto intermediarios entre Dios y los humanos, entregando a los segundos diversos mensajes divinos, como por ejemplo el anunciamiento del nacimiento de un hijo o de la voluntad que tiene Dios en algún aspecto en particular. Se sabe que hay ángeles y arcángeles, aun cuando la Biblia solamente menciona como arcángel al arcángel Miguel. Si bien los ángeles son seres espirituales y por tanto invisibles al ojo humano, estos se llegan a revelar en forma material o corpórea en determinados momentos. Puede ser a través de sueños, visiones o físicamente como seres materiales. Sin embargo, aun cuando se sabe que como seres espirituales no tendrían género, siempre se han manifestado físicamente como varones, esto es, perteneciente al género masculino. Como señalamos en el ideario general, cuando a alguien se le pide describir lo que sería un ángel o incluso dibujarlo, lo más común es que trate de representar un ser con figura humana, varón, pero sobre todo poseyendo alas. No obstante, en la Biblia, en todos los casos que se refiere a los ángeles presentándose ante humanos, jamás se describe que posean alas, lo que indica que esta concepción de seres alados es errónea a la luz de la palabra de Dios. En la Biblia solamente observamos un caso en Zacarías 5:9 que nos dice: luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. No obstante, es solo un caso en el que se mencionan mujeres con alas de cigüeña, en una visión profética que sale del esquema total que como se muestran los ángeles. Aquí el mismo profeta jamás los califica como ángeles. Por el contrario, hay múltiples citas a los ángeles en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que en ninguno se menciona que posean alas. Como ejemplo, veremos a continuación una lista de 27 citas de lo que hemos mencionado. La lista son: número 1, Agar, Génesis 16:7. 2, Abraham, Génesis 18:2. 3, Lot, Génesis 19:1. 4, Abraham, Génesis 22:11. 5, Balaam, Números 22:23. Israelitas, Jueces 2:1. Gedeón, Jueces 6:11. Manoah y su esposa, Jueces 13:3 y 11. Elías, Primera de Reyes 9:5. Zacarías, Lucas 1:11. José, Mateo 1:20, 2:13 y 2:19. María, Lucas 1:28. Los pastores, Lucas 2:9. Jesús, Mateo 4:11, Mateo 1:13, Lucas 22:43. María Magdalena, María y Salomé, Mateo 28:2 y 3, Marcos 16:5, Lucas 24, Juan 20:12. Pedro y Juan, Hechos 5:19. Felipe, Hechos 8:26. Cornelio, Hechos 10:3, 11:13.
Pedro, Hechos 12:7, Herodes, Hechos 12:23, Pablo, Hechos 27:23, y Juan, Apocalipsis 1:1, 10:1 y 17:1. Y estos son algunos de los ejemplos que queremos mostrar. Veamos algunos casos en específico. El caso es Pedro's Hechos 12:7 al 11. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». En otro ejemplo, María Magdalena, María y Salomé, en Mateo 28:1 al 7, Marcos 16:1 al 7 y Lucas 24:1 al 7, 23, Juan 20:11 y 13 al 13, dice: «Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca». Balaam, Números 22 al 38. En ese mismo instante, Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Zacarías, Lucas 1, del 11 al 20. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan». Lot, Génesis 19, del 1 al 25. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Jueces 13:11. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: «¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer?». Y él dijo: «Yo soy». Como verán, en todos estos casos jamás se menciona el que se le haya visto a un ángel con alas. De hecho, cuando nosotros viéramos entrar a una persona en un lugar y esta persona trajera alas, sería lo primero que nos llamaría la atención y sería lo primero que describiríamos. No nos confundamos, hermanos, con el hecho en el que, por ejemplo, Daniel dice que vio volando a Gabriel acercársele a él, pero nunca dice que llevara alas. El que volara no significa que llevara alas. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se eleva al cielo, después de hablar con sus discípulos, en ningún momento dice que despliega sus alas para salir volando al cielo. La verdad es que los ángeles tienen esa facultad de volar, y tal vez por eso en el imaginario se le ha atribuido alas, pero estos no tienen esta característica. La pregunta: ¿quiénes sí tienen alas? Bueno, tenemos el caso de los serafines y los querubines, que aquí, a diferencia de los ángeles, se especifica casi siempre que poseen alas. Veamos, los serafines y los querubines también son seres espirituales que sirven a Dios, pero no son ángeles. Su función principal es alrededor del trono de Dios, pero no en mensajería u otra labor. De hecho, es un error decir los ángeles serafines o los ángeles querubines, esto es junto, ya que en la Biblia jamás se encuentran estas palabras juntas, solamente o serafín o querubín. Así que los serafines y los querubines sí tienen alas y varía entre el número de ellas. Por ejemplo, el querubín puede tener 2 o 4 y el serafín 6. Como ejemplo, a continuación se mencionan al menos 9 citas al respecto en la Biblia que son específicamente descriptivos con respecto a las alas. Algunas características de los serafines nos parecen extrañas, como tener ojos en las alas, pero esa es la descripción que la Biblia nos muestra. Podemos notar que a Satanás se le denomina querubín, como lo muestra Ezequiel 28:14. Veamos algunas de estas citas: Isaías 6:2, Primera de Reyes 6:24, Éxodo 25:20, Éxodo 37:9, Segunda de Crónicas 5 del 7 al 8, Segunda de Crónicas 3 del 11 al 13, Ezequiel del 1 al 5:25, Ezequiel del 3:13 y Ezequiel 10:5. Veamos algunos ejemplos de estas citas. Isaías 6:2. Por encima de él, eso es del Señor, había serafines. Cada uno tenía 6 alas,
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Primera de Reyes 6:24, un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Ezequiel 3:13, el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. Éxodo 25:20, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Ezequiel 1:6, tenía cada uno 4 alas y 4 alas cada uno de ellos. Como vemos en estos casos, son específicamente descriptivos de que estos seres cuentan con alas. Alguien podría decir, bueno, no es tan interesante, preocupante el hecho de que tengan o no tengan alas. Sin embargo, debemos de ser más apegados a lo que la palabra describe. Así que, pues, estimados hermanos, los ángeles no tienen alas. Claro que si por el gusto de dibujarlos o de presentarlos se ven más llamativos con esta cuestión o con este atributo, bueno, pues ya será de parte de cada uno que quiera hacerlo. Pero la palabra de Dios lo menciona de esta manera. El siguiente caso trata con respecto al profeta Elías. El profeta Elías fue uno de los grandes profetas descritos en el Antiguo Testamento y que desarrollaba o realizaba una serie de prodigios que venían precisamente del Señor. Sin embargo, cuando éste muere, por así decirlo que muere, porque junto con Elías y Enoc no se habla de que hayan muerto, sino que simplemente fueron llevados al cielo. Y es el caso de Elías, que realmente pues no muere, sino simplemente es llevado al cielo. Es común pensar que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Sin embargo, veamos lo que la palabra realmente dice. Es común escuchar, incluso entre predicadores a veces, que al narrar la historia del profeta Elías, el cual no conoció muerte como cualquier humano, sino que fue arrebatado al cielo, dicen que éste lo hizo montado en un carro de fuego. Es por tanto común ver litografías como la que aquí se muestra, que alimentan esta idea. Sin embargo, veamos lo que dice en verdad la Biblia. En 2 de Reyes 2:11, la Biblia dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Asimismo señala en 2 de Reyes 2:11 que, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Tal vez sea aquí la confusión respecto al famoso carro de fuego. Este aparece, pero para separar a los dos profetas, a Elías y a Eliseo. Y después es bien clara la palabra, como lo dice en el Reyes 2:1 y ahora en 2:11. Elías es subido al cielo en un torbellino, no conduciendo una carroza o no conduciendo este carro de fuego del que la gente solamente suele pensar. Así que, hermanos, Elías fue subido al cielo en un torbellino. El tercer tema se refiere a algo que tal vez probablemente ya algunos ya saben o ya lo han escuchado o ya lo han confirmado, con respecto a lo que en México llamamos los famosos Reyes Magos. ¿Eran reyes estos señores? Eran 3. Veamos lo que dice la palabra al respecto. Es una tradición muy común en México el festejar el llamado Día de los Reyes Magos, que llegaron a ofrecer regalos al Señor Jesús cuando éste nació. Sin embargo, la Biblia no menciona que fueran reyes.
Tan solo dice que eran unos magos, posiblemente astrólogos. Y por supuesto no me dice que eran 3, ni que venían en un caballo, ni en un camello, ni un elefante. Esto ha sido inventado en el ideario pues, del pueblo, del conocimiento de la gente, vamos. Veamos lo que dice San Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como ves, la palabra, hermano, lo único que dice es unos magos. Cuando se presenta un nacimiento, con respecto precisamente al Señor Jesús, suele considerarse en este nacimiento, o suele representarse en el mismo, que los magos llegaron cuando éste estaba en el pesebre, recién nacido en aquel establo. Sin embargo, la Biblia dice que cuando llegaron, entraron en la casa, lo que indica que el Señor ya no estaba en un pesebre, o ya no estaba en el lugar en el que originalmente nació, y tendría cerca de 2 años. ¿Cómo se determina esto? Por 2 de los versículos y 2 capítulos en los que se menciona en Mateo. Por ejemplo, en Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Es importante aquí resaltar que lo adoraron a él, nada más a él. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En Mateo 2:16 se determina por qué se cree que tenía 2 años aproximadamente. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que él había inquirido precisamente de los magos. El cuarto tema se refiere a una frase que muy comúnmente escuchamos en temporada navideña o que recibimos en postales o vemos plasmadas en diferentes lugares en esta temporada. Y esta inicia con la frase, gloria a Dios. Veamos en qué consiste. La frase inicia con gloria a Dios. Algunas veces dice en los cielos, pero lo correcto es gloria a Dios en las alturas. Y el resto de la frase que se reza es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esto es, la paz va a los hombres que en la tierra tengan buena voluntad. Pero no obstante, veamos lo que dice la Biblia en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es, no son los hombres de buena voluntad, sino la buena voluntad que Dios tuvo al mandar a su Hijo a morir, al mandar a su Hijo al mundo, a nacer y a morir por nosotros. O sea que la voluntad viene de Dios, no de los hombres. El quinto tema es uno que siempre me ha llamado mucho la atención, ya que en ocasiones escuchamos que dicen que David, siendo un niñito, se enfrentó a Goliat. Vamos a ver lo que nos dice la historia en realidad a este respecto. Ahora bien, de ninguna manera y sin querer de ninguna manera menospreciar la gran hazaña que logró David al enfrentarse a un guerrero que causaba temor al ejército israelí, incluyendo a su propio rey Saúl, el cual era un hombre muy alto también Saúl, es importante dimensionar la exactitud con la que la palabra narra el hecho. Se llega a escuchar, como decíamos, a personas decir que siendo un niñito David se enfrentó al gigante, pero veamos lo que dice la Biblia. En 1 Samuel 17:33 dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Aquí la palabra muchacho, la palabra que se utiliza en el hebreo original, se denomina Naur, que significa joven, y no es precisamente un muchachito. Esto es, David era un joven, por supuesto,
pero ya era un adulto, como lo demuestra lo que él mismo, David, le contestó al rey en este argumento. Veamos. En 1 Samuel 17, 34, 36 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios. Piensen ustedes, hermanos, cómo un niñito podría agarrar un león o un oso de la quijada y matarlo con un palo o palos. Definitivamente no corresponde a lo que la palabra nos está señalando. Además, cuando Saúl tenía problemas porque aquel espíritu que lo atormentaba y buscaban quien tocara, por ejemplo, para él para que le diera un consuelo, dice en Samuel 16, 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, este es a David, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. No dice, conozco un niñito que toca la arpa, ¿verdad? La verdadera fuerza de David viene precisamente en lo que nos dice la última parte de Samuel 6:18. Jehová estaba con él. Eso es lo que lo hacía fuerte verdaderamente. Eso es lo que le dio a él la habilidad para saber qué hacer para acabar con este gigante filisteo. David y sus seguidores, sobre todo sus más importantes lugartenientes, bien podrían recibir el título de matagigantes, porque la Biblia nos describe que no solamente se trató de Goliat, sino que, por ejemplo, David y sus seguidores acabaron con Goliat Eteo, hermano de Goliat, precisamente. Incluso se habla de otro gigante llamado Isbi-Benob y de otro llamado Sab, o otro llamado Laimí. Recordemos que la Biblia nos habla de la existencia de gigantes. Otra cuestión interesante de mencionar, cuestión que insisten algunas personas en negar la existencia de gigantes, no de hombres altos, gigantes, realmente va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y David se encargó de acabar pues prácticamente con todos ellos. Así que su mérito es mayor, pero por favor, no lo consideremos un niñito. Esta historia se refiere a aquel joven rico que se acercó a Jesús. Aquí la cuestión parecida a lo que hablamos de David es qué tan joven era. Veamos lo que nos dice la Biblia. Una historia de la Biblia nos habla de un joven rico que se acercó al Señor para preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna. He encontrado que suele ser común observar que la gente llega a pensar con respecto a esta historia que se trataba de un jovencito entre los 15 a 20 años. Sin embargo, la Biblia nos muestra lo siguiente. En Mateo 19, 16, 20 y 26, la historia se narra diciendo, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y veamos lo que desarrolla la historia. El Señor Jesús le dio una serie de mandamientos a seguir, a lo que él le respondió. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El Señor Jesús le indicó que le faltaba vender todo y darlo a los pobres y seguirlo, ante lo cual él hizo lo siguiente. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La palabra joven usada en el texto en griego es neaniskos, que es que si bien se refiere a un joven, este es uno menor de 40 años, o sea, joven pero adulto. Esto se deslinda que contesta el Señor Jesús, todo lo he guardado desde mi juventud. Un joven, por ejemplo, de 20 años, no diría desde mi juventud, pues es precisamente en la que se encuentra en su juventud.
otra cita, en Lucas 18:18, dice: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si vemos en Juan 3:1, nos habla de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús. La palabra principal era un posible maestro, tal vez un miembro del Sanedrín, como en el caso que era de Nicodemo, que además era rico, pero que además definitivamente era un adulto, por lo que la idea de pensar que en el joven que se acerca a Jesús es también un muchachito, pues esto es una idea equivocada. Estamos pensando en un joven adulto. Por último, tenemos el punto 7 sobre aquella controversia entre apóstol, a quién se le puede aplicar el adjetivo de apóstol. Veamos lo que nos dice la palabra. En el contexto de la cristiandad, el apóstol refiere a una persona que tiene la misión de predicar y propagar las enseñanzas de la Biblia y de la fe cristiana. Un apóstol es considerado un mensajero de Dios, encargado de difundir la palabra de Jesucristo y su obra redentora. Los apóstoles son figuras clave que tienen la autoridad para enseñar y guiar a otros en la fe. El apóstol es, pues, quien difunde la doctrina bíblica, la fe cristiana y el poder y el amor de Dios. Es así un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo y de su misión salvadora. En griego la palabra empleada es apóstolos, que es delegado, específicamente embajador del Evangelio u oficialmente comisionado de Cristo, alguien que es enviado. Hay quienes tradicionalmente defienden la postura de que apóstol solo es aplicable a los llamados originales 12 que menciona la Biblia. Veamos en Mateo 10, del 2 al 4 nos indica: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Anteriormente, Mateo 10:1 señala: entonces, llamando a sus 12 apóstoles o a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que se echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, encontramos que en la misma Biblia llama a otros también apóstoles, como es el caso de Pablo, quien no fue de los originales 12, pero no solamente a él, sino además a quien le acompañó a Pablo en su misión predicadora, como es el caso de Bernabé, como puede constatarse en la palabra en los siguientes versículos. Hechos 8:18, cuando vio Simón, aquel mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esto fue a Pablo y a Bernabé. Pero más específicamente en Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Como vemos, esto rompe con la idea de que solamente a los 12 originales se les podía llamar apóstoles. Ahora bien, y yendo mucho más allá, bajo la definición o concepto estricto de que es el comisionado por Jesús, al quien además le dio poderes, esto se aplicaría incluso a los 70 enviados por el mismo Señor y que son mencionados en el Evangelio de Lucas. Veamos, Lucas 1:9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermano, puedes bien decir los 12 originales, pero no puedes restringir la palabra apóstoles nada más a ellos. Podemos considerar bien que el apelativo de apóstoles
no fue solo empleado en los 12 seguidores originales, como ya lo mencionamos, sino incluso era aplicado al propio Judas Iscariote. No obstante, en la actualidad el término es comúnmente poco empleado, pero por desgracia algunas agrupaciones han adoptado el título para sus líderes en un simple afán, tal vez de distinción, en lugar de apelativos comunes como maestro pastor. Es lamentable o triste pensar que algunas de estas agrupaciones que han adoptado el término no han demostrado una verdadera cristiandad en su comportamiento y sobre todo en sus líderes, así que de nada les vale ponerse el nombre que se quieran poner. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención a esta presentación de 7, llamaremos, errores comunes que se cometen, que no están además en lo correcto según lo que dice la Biblia. Esperamos más adelante, si les ha gustado, les ha agradado, poder editar otros errores más que existen. Aquí que limitarlos solamente a 7, pero existen otros que posiblemente en otro video podamos elaborarlo y mostrárselos a ustedes, hermanos. Seamos cuidadosos de lo que dice la palabra, seamos celosos en lo estricto de la misma, y no confundamos o no utilicemos términos ni palabras que no están ahí. Dios nos pide perfección y debemos de buscarla de esta manera, cuidando muy bien que lo que repetimos está realmente en la palabra y no en el simple decir de la gente. Muchas gracias y que Dios los bendiga.